Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos desde aquí, desde Play Kingdom, para hablar con nuestro amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y especial por el tema que vamos a tratar hoy día, que es un tema que a mí me gusta mucho. Sí, te habíamos echado de menos, así que ya estamos. Ya estamos listos y ya estamos listos y dispuestos para comenzar el tema de hoy y poder explayarnos un poco de esto que ha pasado en nuestro planeta tantas veces. Y también nos tenemos algunas sorpresas que vamos a ir conversando, porque ya se nos viene también el taller de paleontología, que eso también lo vamos a ver en un ratito más. Así que comencemos. Hola amigos de LDP Magazine, aquí nos estamos acomodando en medio del frío y de la lluvia. Está muy Así rico, es, ¿cierto? está pelado. Está Que muy... se vaya el invierno luego, la verdad quiero que se vaya, chao. No somos amigos del... No nos gusta mucho No nos gusta el hielo para para nada. nada. Lo que queremos hacer la invitación es que ahora, a finales de septiembre, comenzamos con los talleres literarios en Play Kingdom. Así que van a estar todos invitados. Las inscripciones ya están directamente. Ustedes pueden hacerlo a través de ldpenvivo@gmail.com. Por ahí ya empiezan a hacer las consultas del caso, cuánto va a costar, cuánto es el tiempo de duración y qué es lo que vamos a ver en él. Una pequeña Mira, introducción. en este taller ya vamos a enseñar a escribir, es un taller de creación, Ujú. fantasía y ciencia ficción, pero coherente, que haya coherencia en la historia, saber escribirla bien, buenos personajes, buenos diálogos, buenas historias. ¿Sí? Tratar de llevar a eso, de enseñar a escribir de una manera, no sé si profesional, pero bien a la persona que te interesa. Así que ya lo saben. Estamos viendo la fecha, yo creo que podría ser los días martes o qué día tengo. Los días martes me Sí, parece muy buen día, de hecho. perfecto. Entonces ya lo saben amigos míos, acá con nuestro querido Armando Roselot va a estar a cargo de estos talleres, así que no se lo pierdan, totalmente imperdible principalmente para aquellos que les gustan las letras, quieren aprender de verdad. Así que Así es. no hay nadie se llama mejor calificado que nuestro amigo Armando y también con Marcos Fabián Cortés, que también vamos a coordinar entre ambos, porque la cosa es que sea algo una escuela. Entonces nos vamos a ir formando de a poquito y esto comenzamos a finales de septiembre. ¿Por qué ustedes eran? Porque a mitad de septiembre se nos corta, todo el mundo se Tiki, tiki, va tiki. a la fonda y Chile pierde a sus habitantes, son abducidos, mejor que el chasquido de Thanos, Exactamente. y después vuelven pasados esa fecha. Así que ahí los vamos a estar esperando. Lo esperamos. Así que se les quiere. Nos vemos. Bye. Ya amigos, comenzamos el programa de hoy. ¿Qué tenemos hoy día, Andrés? Para el día de hoy tenemos preparado el tema de las grandes extinciones y de alguna manera hablar acerca de cómo esto ha sido súper importante para la vida. Y antes de meternos en el tema, cada vez que yo hablo de extinciones y de expansión de la vida, traigo una laminita que es este caballero Neil deGrasse Tyson, en la segunda versión de Cosmos, la primera es Correcto. del maestro Carl Carl Sagan. Sagan, maestro. ¿Sí? Y bueno, un pequeño detalle, todos creen que esta es la serie de él, y él es El animador. el animador nada más, Sí, el que vocaliza. sí. Pero quien armó la serie y quien montó es un equipo que lleva adelante la viuda de Carl Sagan. Así es. Sí, Y él prestó la voz. claro. Igual tiene un papel importante en la ciencia y la astronomía, pero no es el creador de esta segunda parte. Sí, él se llama, conoció a Carl Sagan cuando niño. Entonces era como el heredero directo de la obra de Carl Sagan. Uno de los Uno de tantos. muchos, porque Carl Sagan, una de las cosas que hacía era tener un contacto muy directo con las jóvenes promesas. Entonces a él lo conocen en una conferencia cuando tenía 17 años, y al final de la conferencia, como había una nevazón, le dijo, si tienes problemas para irte, me llamas y te quedas en mi casa, que fue lo que sucedió, y se quedó en su casa. El otro Perfecto. día partió. Recordemos, bueno, nosotros acá en nuestro país, como somos centralistas, no se nos ocurre que pueda nevar tanto como para que se suspendan los buses. Correcto. Pero eso sucede en nuestras ciudades. Así es. Bueno, él se tira esta frase. A referencia al programa, puede que alguien viendo esto resuelva el misterio de cómo se inició la vida en nuestro planeta, porque a pesar de que existen ideas bien sólidas, todavía es un misterio cómo sucede, cómo acontece esto de que alguna enzima, algunos aminoácidos, de pronto empiezan a interactuar y siguiendo al doctor Maturana se vuelven autopoyéticos, es decir, comienzan a depender de ellos mismos para alimentarse y generar nueva vida. Así es. Eso todavía no se sabe cuál fue ese cambio. ¿Ya? Hay experimentos por ahí en el 56 del siglo pasado. Urey Miller, dos científicos, tuvieron toda una forma de establecer, de poder
cranearon esto de un caldo primitivo, más reacciones eléctricas, pero todavía es un misterio cómo sucedió porque nunca se ha podido replicar en laboratorio. ¿Ya? Bueno, una vez dicho eso, la vida en nuestro planeta es sumamente compleja. Tiene alta variedad. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros vemos ahí, vemos animales que son sumamente distintos. Compleja y frágil. Pero sin embargo, todos ellos tienen tantas cosas en común que si viniese una vida generada bajo otras condiciones y nos observara, nos veríamos como todos iguales. ¿Ya? Es decir, si nosotros tomamos ahí desde el pescadito que aparece hasta el tigre, el águila, cada uno de ellos tiene hemoglobina, funciona en base a al mismo ADN, ¿cierto? Con los 4 principios, también funciona con huesos, funciona con órganos muy similares, unos que le permiten respirar bajo el agua y otros fuera del agua, pero son muy similares. Claro, para nosotros son súper distintos. Correcto. Pero visto desde fuera de nuestro planeta son muy similares. Así es. Y que tienen relación con el origen común de los seres vivos en porque es súper distinto. Pero como tenemos un origen común, hay cierta escritura dentro de nuestro ADN que les permite evolucionar hacia esos espacios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estos animales tienen estructura parecida, pero muy distintas, como por ejemplo el murciélago y el águila, que ambos tienen alas. Claro, pero unas alas son de piel, de patagio como el murciélago, y otras son de plumas. O vemos que el ornitorrinco y el pato tienen como la misma cara, siendo que uno tiene ranfoteca, que es el nombre científico del pico, y el otro tiene una cara alargada, el longirostrino, ¿ya? ¿Por qué es distinto? Porque los huesos que forman esa estructura son distintos. O, por ejemplo, las aletas que tiene el tiburón ballena que aparece ahí, junto con la ballena que está a su lado, provienen de distintas estructuras. En la ballena son brazos modificados, sin embargo, en el tiburón son aletas tal como las que tuvo algún ancestro antes de que nosotros tuviéramos brazos. Todas estas son convergencias evolutivas que nos permiten parecernos, pero esas convergencias son posibles porque dentro de la genética general de nuestro planeta hay un origen común. O sea, tenemos ancestros comunes. Es cosa de que nosotros nos pongamos a investigar, a revisar la naturaleza sin necesidad de tanta lectura. Miremos, por ejemplo, los huesos, comparando huesos de un murciélago, de una ballena, de un cerdo, de un topo. Aquí veamos la nuestra estructura. Aquí tenemos, ¿cierto? Sí. La ballena, el ave, el murciélago, el gato, el caballo y un humano. Y compartimos los mismos huesos. Cuando nosotros pescamos el ala de un pollo, vamos a encontrar que aquí, ¿cierto? Tiene el húmero. Después tenemos el radio y el cúbito. En este caso, la ulna en el ave. Y 3 dedos pegados en el pollo. Lo vamos a ver en el ala cuando nos sale la cazuela. Y es coincidente con estructuras óseas que tenemos nosotros. Y esto es porque compartimos toda esa ancestría común. De hecho, por ejemplo, dicen que nosotros compartimos más del 98% de genética con un chimpancé. Bueno, compartimos con un perro, compartiríamos cerca del 94, 93. Incluso compartimos genética con las plantas, con las bacterias. No son extraños a nosotros. Ya de acuerdo al cálculo que se puede hacer en la aproximación, nuestra genética es tan similar que es difícil desde el punto de vista abstracto, no visual, abstracto, distinguir a unos de otros. De hecho, por ahí una vez un profe me decía que 2 seres humanos es como el mismo libro, pero en ese libro a uno le pones una palabra y en el otro tiene otra palabra. Sí. Y esa es la diferencia entre 2 seres humanos. Es decir, de las 300 páginas y de las 5.400 palabras, hay una que es distinta y eso hace que tengamos diferencia de estatura, color de piel, color de ojo, color de pelo, una enfermedad catastrófica. Todo eso está en una palabra que nos diferencia. Eso es una analogía, no es que sea literal, pero analógicamente. Y pasa con las traducciones. Una traducción a otra es distinta. Claro, también. Pero en ese caso, si los comparamos, así. O sea que si nosotros llegamos a mirar ahí tenemos un velociraptor, vamos a ver dientes, nariz, ojo, cuello, vamos a ver escápula, como el hueso que tenemos acá atrás, tenemos el húmero,
el radio, el cúbito, aquí, permiso dedos. Dedos. Tenemos, ¿cierto?, las costillas, las vértebras dorsales, la cadera, tal como las que tenemos nosotros, pero con nuestra configuración. Es decir, el parecido es gigantesco. Ahora, estos espacios que se han dado para que cambiemos tienen que ver con los cambios estructurales de nuestro planeta. ¿Ya? Podemos distinguir periodos, eras, periodos, edades, pisos fosilíferos, por dos motivos. Uno es porque se asocian a una flora y una fauna específico. O sea, nosotros encontramos que los amonites, estos moluscos que aparecen tanto en nuestra cordillera, vivieron hasta fines del Mesozoico, pero comienzan en el Paleozoico, un tremendo espacio. Vemos que los dinosaurios viven desde el Triásico hasta el Cretácico, los grandes dinosaurios, y los pequeños o las aves hasta el día de hoy. Y así vemos que hay faunas y floras que aparecen y desaparecen, como por ejemplo Meganeura, este matapiojo enorme, que vive durante el periodo carbonífero. Solo ahí se encuentran sus fósiles. Pero también cada uno de estos periodos tiene particularidades en su composición química. Recuerden que estos periodos se identifican por los fósiles. Y los fósiles se van generando gracias a los sedimentos, las pequeñas arenitas que se juntan gracias a la humedad y que en medio van dejando registro. Por ejemplo, cada una conchita en este barrito, la conchita se deshace y es reemplazada, sustituida por pequeños granitos minerales que hacen que salga una copia de esta conchita, nada más que esa copia es un fósil, es una roca que copia la forma de la conchita, o del hueso, o de la hoja de la planta, del ala del insecto. Es una roca que copia la forma. Y estos sedimentos están marcados, por ejemplo, el clima. Perdón. Nosotros vamos a playas tropicales de arenas doradas, casi blanquecinas. Vamos a una playa fría y encontramos una arena grises, bien oscura. Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, porque todo va concadenado. El clima, la fuerza del viento, la fuerza de las mareas inusuales, todo eso va cambiando, ¿cierto? Nuestras playas ahora están cambiando. Entonces, en el descenso y con el futuro, cuando otras generaciones encuentren que no había tanta playa en nuestra época, van a poder asociar con mareas inusuales que empezaron a comerse estas playas. De la misma manera, nosotros cuando viajamos al mundo de los fósiles y encontramos playas extensas, ¿cierto? Registros de ondulines. Ayer anduvimos en el cajón del Maipo con un grupo de estudiantes y encontramos un tremendo bloque con ondulines. En el cajón del Maipo, bien arriba, allá en el Valle de la Arena, en donde hace 150 millones de años estaba mucho más abajo. Por lo tanto, el agua lograba llegar hasta allá. Y los ondulines, eso cuando uno sale a caminar en el invierno por la playa, y en la arena se hacen unas ondas con el viento. Sí. Esos ondulines, si nadie los toca, quedan ahí. Y si pasa caminando un animal, deja sus huellas. Eso también nos va marcando el clima. Entonces, el clima cambia, la composición química cambia, la flora cambia, la fauna cambia. ¿Por qué cambia? Algo sucedió, ¿no? Y cuando miramos el registro fósil, vemos que aparecen fósiles y desaparecen. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de los sinápsidos, donde estamos nosotros los mamíferos, y por el otro lado los eoreptiles, donde están los diápsidos, que aparecen por ahí los cocodrilos, los dinosaurios, los pterosaurios, los anápsidos, que están todos extintos. Está malo porque lo dejé a propósito. Los testudines, las tortugas, se pensaba que eran anápsidos, pero ahora no, son neodiápsidos. Por ahí están metidos ahora las tortugas. Buen dato. Sí, antes se pensaba porque tienen solo el agujero del ojo. Entonces se pensaba que eran así de antiguos. No. Incluso andan por ahí con los dinosaurios, yo diría que son un poquito más nuevos que los dinosaurios. Son parientes. Pero lo que vemos aquí es que aparecen y desaparecen animales. O sea, los fósiles, uno empieza a excavar y aparecen unos fósiles y luego para abajo desaparecen. Entonces tuvieron un inicio y un final. Y estos están muy marcados por los periodos. O sea, vamos a un periodo y aparecen especies nuevas, y desaparecen en el otro periodo y aparecen otras nuevas. Esto tiene que ver básicamente con grandes cambios en el hábitat. Y de eso vamos a revisar un poco. Primero, volvamos atrás para decir que una extinción es cuando desaparece una especie. Mira, descubrimos el agua tibia. Descubrimos el agua tibia. La pólvora. Una extinción es cuando desaparece una especie. Pero a veces las especies están extintas antes
de que desaparezcan todas. Como por ejemplo, podríamos tener 20.000, por ejemplo, clonemos el mamut. Ya. Clonamos el mamut. Y logramos clonar, como tenemos una célula de mamut, clonamos el mamut. Tenemos 10.000 ejemplares, pero el que clonamos era un macho. Sí. Tenemos 10.000 machos. Y por más que viva el amor libre, no van a tener cría. Imposible. No van a tener cría. Entonces, a veces pensamos que la clonación y están vendiendo estas burbujas de jabón, estas pompas de jabón, de que si clonamos al mamut, hay sangre líquida de mamut, ¿ya? Ahí están las células, pero de uno. Pero falta la hembra. Y si en este caso, es como el mito de Adán y Eva, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero es el mito. Sí. Si tienes un mamut y una mamut, van a tener hijos, pero van a ser hermanos. Efectivamente. Entonces la riqueza genética no va a permitir que esa especie vuelva a la vida. Correcto. A lo más vamos a generar un bicho raro. Sí. Eso es. Y recaudan dinero para eso. Entonces las especies llega un minuto en que son tan pocos que ya están destinados al fracaso. Y no se abren, ¿cómo se llama? No se abren paso a la vida, como decían en Jurassic Park. La vida se abre camino por otros lados. Por otro lado. Sin duda. En África, en India también, con el tema de los elefantes, hay reservas. Pero resulta que los elefantes que viven en esta reserva son todos primos. Y ya sabemos lo que pasa cuando se meten entre primos. Que empieza a degenerarse la... Antes decía la abuelita que los primos no se casan porque los niños nacen con cole chancho. Verdad. Con cole chancho. Y era que traían enfermedades genéticas, y eso pasa. Por lo tanto, ya están en grave riesgo. Y también el otro punto es cuando se contamina genéticamente una especie. O por ejemplo, le está pasando a los demonios de Tasmania. Los demonios de Tasmania están sufriendo de un cáncer que es transmisible a través de la saliva, un cáncer rostral. Y resulta que lo que están haciendo para salvar la especie es pillar a todos los que tienen cáncer y matarlos. Parece muy duro, ¿no? Pero la única forma de salvar la especie es eliminando a todos los individuos que tengan cáncer y así darle un espacio para que ellos que estén sanos prosperen. Sucede mucho. Sucede que si, por ejemplo, los koalas a veces son plaga en Australia, se reproducen mucho, pero ellos comen solamente una especie de eucalipto. Eucalipto, ¿verdad? ¿Qué pasa si desaparece ese eucalipto? Se mueren. Se van a extinguir. ¿Ya? Entonces la extinción, en algunos casos, se marca solo cuando se va el último, pero también ahora se estira mucho, es decir, que si pasan 20 años de que se vio el último ejemplar, 50 años los que son más flexibles se declaran extintos, porque si quedan tan pocos que no valdría la forma de encontrarlo, de reproducirse. Vamos entonces a las extinciones. Cuando hablemos de un poquito, por ejemplo, de los dinosaurios. Nosotros tenemos, al encontrar los fósiles de dinosaurios, en este clado, el grosor es el número de fósiles. Está bien simplificado, muy didáctico. Entonces tenemos que aparecen algunos primero y desaparecen. Pero desde esa línea evoluciona nuestro grupo. ¿Y cómo evolucionan? Si yo tengo, por ejemplo, un montón de conejos, hay algunos de ellos que viven debajo de los matorrales y otros hacen cuevas. Entonces aparece un depredador que es especialista en meterse en las cuevas, se va a comer a todos los que viven en las cuevas y los que viven en matorrales se van a salvar porque van a estar más atentos. Esto va a hacer que la siguiente generación todos vivan en matorrales. Con el tiempo podríamos llegar a tener conejos que vivan arriba del árbol. Porque el mismo depredador que los caza en los hoyos los va a seguir buscando. Entonces, en la medida en que el depredador los presiona, los va volviendo más rápido, más astuto, con mejor olfato, mejor oído, más nervioso. Entonces uno mira, por ejemplo, la gacela, dan 2 mordiscos y miran. 2 mordiscos y miran. O en otro ejemplo, las crías de ciervo y de gacela, al nacer no huelen a nada. ¿Por qué? Porque resulta que la gacela esconde a su cría en los matorrales y los depredadores llegan a través de la nariz. Entonces todas las crías que tenían un olor fueron comidas. Como esas crías nunca llegaron a adultos, no se reprodujeron, entonces la siguiente generación nació inmediatamente sin olor. Nosotros tenemos guagua, nuestros bebés huelen rico. Entonces yo me imagino
esto es lo que pienso, ¿ah? ¿No? El hecho es que nuestros bebés huelen rico. Yo me imagino que en algún minuto otros seres humanos abandonaron guagua. Puede ser. Entonces sobrevivieron aquellas que olían rico, Mm. que se veían lindas, que eran, que generaban eso que nos generan, ¿cierto? Cuando tú a un bebé le estiras el dedo y te lo toma, o te abre los Sí. ojos, o dice, balbucea, esas cosas que son tan bonitas, nos derriten el corazón, yo creo que persistieron porque tuvimos ancestros que, es que, piensa usted que cuando uno pasa hambre, sobrevivir con los bebés es un gasto enorme. Sí. Entonces, la evolución funciona más o menos en ese paso. Sí. Todo lo que nos funciona, sobre todo cuando somos chicos, los que nos ayuda a subsistir cuando somos chicos, va a ser transmitido a la siguiente generación. Sí. ¿Ya? Me estaba acordando de los espartanos, ¿te acuerdas? Que si venía algún bebé con algún defecto, prácticamente lo eliminaban. Siempre he pensado que está un poquito exagerada la idea, pero yo creo que sí, efectivamente algo hacían. O sea, no es que los tiraran como en 300, no es que los tiraran en un risco. Claro. Pero no le daban las mismas oportunidades que tenía otro. Correcto. A diferencia de lo que hacemos hoy día, porque hoy día la vida de un ser humano está acá arriba. Por lo tanto, nos nace un hijo que tiene un defecto genético, congénito, o algún defecto físico, fruto de un accidente, y nosotros le entregamos igual nuestro apoyo, porque se puede convertir y se va a convertir en una buena persona con un buen apoyo. Así es. Pero ahí es donde está el punto, en el gran apoyo. El punto es que nosotros vemos, por ejemplo, a finales del Cretácico, que se corta todos los fósiles, y literal se corta. De hecho, yo tengo un libro del año 74 que dice, por alguna razón misteriosa, hace 65, como se pensaba en ese tiempo que eran 65 millones de años, dejaron de aparecer fósiles de dinosaurios. Hoy día sabemos que son 66. 65,850, esa es la medida exacta, 66. Y eso pasa cuando las transformaciones son tan grandes que se produce esto que llamamos extinción masiva. O por sigla en inglés L, Extinction Level Events, un evento de extinción, un evento con nivel de extinción, en donde pasa algo, o pasó algo, que transformó tanto el ambiente, los sometió a tanto estrés, que se extinguen todos. En términos de fósiles marinos, vemos que se pegan una estirada, ¿no? En cantidad, porcentaje de fósiles encontrados, y por ejemplo, Cretácico, Jurásico, Triásico, Pérmico, Ordovícico, Cámbrico, Carbonífero. ¿Por qué tienen justo ese nombre? Porque cada vez que se producen estas extinciones masivas, nace un nuevo periodo. ¿Ya? Las eras juntan varios periodos, pero cada periodo inicia y termina con una extinción masiva. Es decir, desaparece la vida de manera sustancial. O sea, peor que Thanos. Sí. Peor que Thanos, porque Thanos elimina a la mitad, ¿cierto? Al 50%. Cuando nosotros miramos, la gran mayoría supera no el porcentaje de extinción, pero en diversidad marina. Pero todos estos superaron el 50% hoy en la Tierra. Es decir, que de cada 100 animales murieron más de 50. De cada 100 seres vivos murieron más de 50. Y uno, llegó al 95, que es el pérmico. Y hay muchos que no vamos a conocer tampoco. Que ya no se van a descubrir. Y de hecho está tan golpeada la vida que desde el periodo pérmico todavía no se reponen todos los nichos, todavía quedan nichos disponibles. Uno de los factores de estos cambios abruptos tiene que ver con la tectónica de placas. Esto que le costó tanto al ser humano entender, por allá por 1912, Alfred Wegener publica un libro que se llama El origen de los continentes y los océanos. Y nadie le creyó. Y Wegener muere en 1930, desprestigiado. No es solo que hablaran mal de él, lo echaron de la universidad, lo sacaron de las sociedades científicas. De todos lados. Murió pobre, Chuta. yo no tengo nada en contra de hacer clase en un pueblito pequeño, pero era el único trabajo que pudo conseguir, haciendo unas clases en un pueblito pequeño. Y resulta que en 1956 se contrata todo un equipo para ver qué pasaba con los continentes, y los tipos pescan el libro de Wegener, lo siguen, y se empiezan a dar cuenta que en cada uno de los puntos él presenta siete fundamentos para reafirmar de que los continentes antes estaban pegados. Uno de ellos, por ejemplo, que África calza junto con América. Otro de ellos es que los yacimientos minerales de la costa este
de América son coincidentes con la costa atlántica de África. Justo los mismos yacimientos, las minas están en la misma altura. Los fósiles también son coincidentes y logra demostrar él en un librito chiquito, Ya. tiene como 150 páginas, 180 páginas. Un poquito. Claro, y está en español, uno lo podría leer. Logra demostrarlo, luego se reafirma y hoy día el hecho de la deriva continental es una realidad. Ahora, cuando se separan los continentes, generan nuevas corrientes marinas. También producen que en algunos lados no circule el mar. Entonces, ponte, nosotros tenemos Humboldt. Humboldt trae muchos nutrientes, pero también trae mucho oxígeno, porque el agua se viene moviendo desde el sur. Trae nutrientes desde el sur, trae oxígeno desde el sur, mueve los animales pequeños hacia el norte, y esto genera mucha diversidad frente a las costas chilenas. Y esto, si en algún minuto cambia la geología y la geografía de nuestro continente, podría interrumpirse y podríamos tener una gran extinción, una extinción masiva frente a las costas chilenas. Eso es algo posible. Pero esto sí está demostrado que la deriva continental produjo alteraciones. No solo por también el cambio de las corrientes marinas, sino que la deriva continental también es una gran gestora del vulcanismo. Produce volcanes. Entonces, al producir volcanes, el volcán expulsa material a la atmósfera, como por ejemplo si es mucha ceniza, puede producir alteraciones climáticas como descenso de las temperaturas, y si expulsa mucho CO2, puede producir efecto invernadero, pero también pueden producir mucha agua, lanzar mucha agua a la atmósfera. Todo esto nos afecta, porque el agua que expulsa a la atmósfera es vapor. Y si expulsa vapor en un lado, en otro lado ese vapor puede producir intensas lluvias. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, pero ya que si una erupción en Rusia, hubo un volcán que hizo erupción durante más de 1 millón de años. En la India, un volcán hizo erupción más de 1000 años, haciendo erupción. Entonces, el Kilauea, que todos los que estamos en nuestra edad, Roberto, de chico venimos escuchando del Kilauea. Sí. Entonces, de pronto, claro, en nuestras proporciones no se alcanza a apreciar, pero esto altera el ambiente. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, en la Villa Donati, donde se escribió Frankenstein, es porque el grupo de gente que se juntó, Mary, su esposo, en ese entonces no era su esposo, era su pareja, Percy y un montón de otros escritores, se ganaron en encerrados acá, a darse una tarea entre ellos mismos, competir quién hacía la mejor novela terrorífica de ese minuto, o rupturista. ¿Por qué? Porque justamente un volcán alrededor había hecho erupción, sus cenizas eran tanto y la contaminación a tal punto que tuvieron que quedar encerrados para poder sobrevivir. Oye, hay varios volcanes que se han pegado numeritos así. Por ejemplo, que tienen acumulaciones de dióxido de carbono, ¿cierto? Y que tienen una salida subterránea. Y ponte, bueno, nosotros estamos bien lejos del San José, acá en Santiago, pero si tú estás ahí a 5 o 7 kilómetros del volcán, esa te podría salir una nube de dióxido de carbono que permanece durante 1 hora en el pueblo y los mata a todos. Desplaza el oxígeno y uno se queda dormido y se muere y no se dio ni cuenta. Bueno, esas cosas pasan. Eso puede pasar y produce extinciones. Cuando los volcanes son muy extensos, pueden ser extinciones masivas. Así es. Otro gran punto es la llegada de nuevos competidores. Y este es un buen ejemplo, hace más o menos 3 millones de años, cuando América del Sur y América del Norte estaban desconectados, estuvieron desconectados durante todo el periodo Cretácico, hasta que ahora, hace poco, o sea, más o menos 10 millones de años, por ahí se empieza a levantar la cordillera central, levantando Panamá y conectando el norte con el sur hace más o menos 3 millones de años. Y ahí estaban ya conectados con un espacio de tierra. Eso hizo que los animales empezaran a expandir su territorio y algunos del norte llegaran al sur y los del sur al norte. Y cuando llega alguien desde fuera, encuentra espacios para sobrevivir con mayor facilidad que el que vive ahí. Cuando uno vive en un lugar, hay cosas que es bien extraño, pero hay cosas que se le pasan por alto y uno como que se adecúa a ciertos espacios. Entonces llega alguien desde fuera y pasa con los seres humanos y puede traer una propuesta distinta y encuentra espacio para prosperar. Pues es una tontera, ¿no? Pero en Chile no habían secuestros, porque el chileno nunca fue, el delincuente chileno nunca fue de secuestrar. No. Pero cuando llega alguien que sí lo hace en otro lugar, prospera.
Lo que está Bueno, pasando ahora. pasa, claro, como la realidad, pasa lo mismo con los animales. O sea, Somos animales, igual. con los animales de ese entonces. Ujú, Acá vivían aves del terror, que eran ujú. unos pajarotes de 3 metros, que pillaban todo lo que fuera un poquito más chicos que nosotros. No vivíamos aquí los seres humanos en ese entonces, pero había unos caballos que medían 1,50 m, y se los comían. A veces 2 o 3 de estos aves del terror se Ujú. comían animales más grandes, ¿Te pareció el casuario? Porque, mucho más grandes. O ya, sea, que el Enken Guillermoy tiene así un cráneo, desde ujú, la nuca hasta la ya, punta, pero si le miramos la cara, tiene como cara de águila. ya, perfecto. ¿Ya? Pero no están emparentados Ya, directamente. es para que la gente tenga una Pero relación de para tener tamaño. una Ya, idea, pueden buscarlo como Kelenken, que la con enquen. K, Ya. Kelenken, y lo van a ver y es una cosa maravillosa. Pero de pronto llegaron los dientes de sable a Ujú, Sudamérica. Cuando se conecta en este puente, llegan ujú. los dientes de sable. ¿De dónde vienen originalmente? Los dientes de sable son del norte de África, donde Ya. surgen los carnívoros, y ellos prosperan muy bien en Europa, Ujú, y Europa pasan a Asia, el estrecho de ujú, Bering, llegan a Estados Unidos. ya. Y ahí tienen buena llegada, van prosperando, prosperando, hasta que 3 millones de años llegan y bajan al sur. Y acá cuando llegan desde La Serena, más o menos esa Ujú, latitud hacia abajo, encuentran animales enormes en Chile y que eran depredados solamente por estas aves del terror. Entonces esos animales llegaban a un tamaño y ya las aves del terror no les podían hacer daño. ya. Pero cuando llegan estos esmilodones con S al Ujú, principio, se encuentran con estos animales y dicen, oye, pero nosotros esto lo hacemos. Trabajamos 3 o 4 y cazamos estos ujú, animales, prosperan y llegan a tener acá, en el cono sur, algunos hasta 400 kilos, eran enormes. Y esto fue por la llegada de animales de otro lugar, pero claro, el que viene afuera prospera, pero el que vive ahí se extingue. ujú. Y nosotros lo vemos en temas cotidianos. Por ejemplo, hay gente que le gusta, no sé, pues se va a la montaña y le gusta llevarse al gatito Ya. o al perro También. para que tomen vacaciones. Bueno, Ujú, pero las vacaciones del gatito o del perro significa muerte de animales de fauna nativa. así es. Por lo tanto, eso es igual un riesgo. Ujú, ¿Ya? Otro punto importante son las visitas inesperadas, como son los que te caen desde afuera, como los meteoritos, ujú. en fin. Bueno, la diferencia entre un meteoro y un meteorito es que el meteorito toca la superficie. Si se disuelve en la atmósfera, es un meteoro, no pasa de ser eso. Pero estamos hablando de trozos de roca grandes, grandes, o sea, 100 metros de ahí para arriba. Menos de eso no alcanza a tener un impacto, tienen impactos locales. Entonces son extinciones aisladas. O sea, nosotros es como, perdón mi comparación, pero para tenerlo más o menos claro, es una bomba de Hiroshima. Más o menos. Te golpea, te Ujú, hace pedazo una ciudad, ahí murió muchísima gente, quedan con secuelas y todo, pero la gente en el otro lado sigue viviendo, va a repoblar eso, ujú. una vez que baje la radiación. Acá también cae el asteroide, golpea, genera polvo y todo, pero después eso se calma y los animales vuelven a cubrir porque sobrevivieron en otro lugar. Y esto es particular porque nuestra galaxia gira alrededor del universo y pasa por ciertas zonas que tienen alteración gravitacional y hace que los cinturones de asteroides puedan, puedan tender a perder ¿cómo se llama? El momento que tienen, el momentum que tienen ahí preservado, los saca de ese espacio y pueden precipitarse a los planetas más Lo pequeños. atrae la gravedad. Claro. Normalmente los bichos que vienen de afuera, las roquitas que vienen de afuera, o son capturados por Saturno, Ujú, Júpiter, ¿cierto? Pero los planetas rocosos no tenemos tanta gravedad como para llamarlo a los que vienen de afuera. correcto. Pero los que están en los cinturones interiores, eso sí, nada más con que salgan de su estabilidad y los llame el Sol, tienen mucha posibilidad de encontrarse con un planeta rocoso en el camino. Sí. Bueno, ahora no sabemos lo que es el Atlas que viene en Claro, camino. claro, que es muy particular porque tiene unas emisiones de dióxido de carbono Ujú, que son generalmente, estos objetos grandes tienen mucha agua congelada. Por lo tanto, lo que más liberan al espacio tiende a ser oxígeno. Y este no. O sea, algo pasa adentro que está haciendo una combustión, porque sí. eso es muy raro. ¿Ya? Y por la parte delantera, ni siquiera por la trasera. Lo cual no quiere decir que adentro vengan hombrecitos verdes preparados con sonda, ¿ya? Ujú. Solo quiere decir que hay algo inusual. ¿Podría ser? Bueno, en esta vida todo puede ser. No es factible, no somos la única.
Claro, sí, No somos la única especie en el universo. claro, el gran punto es que aquí cuando uno calcula lo que significa mover un gramo a la velocidad de la luz, nos comeríamos la mitad de la energía de nuestro planeta. Correcto. Ya, otro gran punto son estos que se han denominado las constantes de Milankovitch, y es que nuestro planeta no gira en un círculo alrededor del Sol, sino que es una elipse que cada 100.000 años más o menos va variando, o sea, tiene una variación. Cada año varía del otro, cada año es distinto. Por eso nuestro planeta siempre ha tenido cambios climáticos, porque cada año no es, yo escuché una vez a una señora decir que el mundo era tan perfecto que si estuviera un metro más cerca del Sol nos quemaríamos, si estuviera un metro más lejos del Sol nos congelaríamos. Eso no es así. Son varios kilómetros que hay de diferencia de cercanía y lejanía al Sol cada año. Sí. ¿Ok? Y de la Luna también. Ya nuestra Luna gira cerca de nosotros, pero se está alejando. Pero hay años que gira un poquito más lejos y otros se acerca un poquito. Por eso tenemos la supermarea, porque se junta el giro con el Sol y se junta el que está más cerca. Esas cosas suceden. Nuestro universo no es algo escrito en un papel estático, está siempre en movimiento. Como el mito que siempre nos muestra desde pequeño el famoso sistema solar que está en perfecta curvatura, y eso no es verdad. Exacto. Es una espiral. Claro. Y además que unos planetas van así, otros van así, hay uno que gira para el otro lado, ¿cierto? Sí. Venus, que en vez de el Sol nace por el oeste y se muere por el este. También en esto que tiene que ver con las inclinaciones de nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro planeta tiene una inclinación hoy día, pero no siempre ha sido así. Al comienzo estaba derecho. Y ha sido sobre todo los impactos de asteroides enormes los que nos han ido inclinando. Entonces, antes de la gran extinción de los dinosaurios, las estaciones eran mucho menos marcadas. Y antes de eso cayó un asteroide más grande que era menos marcado. O sea, en algún minuto, si vamos hacia el pasado, aquí en el planeta solo hubieron 2 estaciones. O en algunos, más bien, la estación era por sector. O sea, había un sector que se vivía la primavera todo el año, en otro el invierno todo el año, en otro el verano todo el año. Eran así, por el sector, porque estaba parejo con respecto al Sol. Y las variaciones referentes a los gases, ¿no? Sí. Que tiene que ver las temperaturas en variación a los efectos invernaderos que se van produciendo. Y ahora vamos a las extinciones. Una de las primeras que vamos a nombrar es esta extinción masiva del ordovícico silúrico, que está marcada, entre varias cosas, por la alteración de la configuración. Eso nos dice a nosotros que cada vez que se ha cambiado la configuración de los continentes, se han producido extinciones. Entonces, al cambiarse la configuración, cambia las circulaciones de agua, baja los niveles de oxígeno, sube los niveles de oxígeno, sube los niveles del agua. Entonces, mata el ecosistema. Claro, imagínate que hay animales que ponen huevitos debajo de la roca. Entonces baja y quedan todas las rocas al descubierto, se van todos ellos. Y si es un evento global, a nivel del globo se extingue la especie, como le pasó a los amonites. Sí. En este caso, ¿qué animales perdimos? Perdimos los ancestros de los amonites, los belemnites, también algunos grupos, estos que se llaman trilobites, porque tienen un lóbulo izquierdo, central y derecho. Sí. Pero logró sobrevivir la vida, el impacto no fue tan grande, pero en el ordovícico esta era la imagen que nosotros veíamos, con estos bichos de 3 metros de largo. Ausencia total de algas. Y de luz también, ¿o no? No, o sea, había en los bordes costeros era donde más se producía la vida, pero lo que vemos ahí son todos animales. En este periodo las algas son pequeñísimas, ya no forman estas colonias, no había cochayuyo, ni güiro, ni nada de esas cosas. Sí. Oye, me hiciste acordar que en un reel que vi hace unos días, estos reels truchos que andan dando vueltas, decían que las últimas exploraciones submarinas que habían estado dando vueltas por ahí, en submarinos atómicos chiquititos, habían descubierto amonites en las profundidades. No. Existe no un grupo de amonites, pero sí se llaman amonoídeos, que son los nautilus. Que es distinto. Que son distintos. Pero es imposible. ¿Por qué decimos que no hay amonites? Que no hay belemnites, que no hay megalodones? Porque esos animales se encuentran muchas conchitas. Cuando usted va a la playa, usted encuentra conchitas de lapa, de caracol, de almeja, porque son animales que están vivos. No importa qué tan lejos estuvieron, la playa igual los tira para afuera. Igual hay lugares donde encuentra dientes de tiburón. Si hubieran megalodones, habrían dientes, no fósiles. Sí. Oye, pero idea mía, hoy en día cuando uno va a la playa encuentra muy pocas conchitas. Antes estaba lleno.
Sí. Habían conchales. Sí, concha, O sea, habían sectores de la playa donde uno iba y estaba lleno de conchas, sobre todo en la primavera. Sí. Pero resulta que también uno va a la playa y encuentra una cantidad de artesanos que ocupan las conchitas, que yo encuentro que está muy bien que ellos puedan desarrollar un negocio, pero cuando nosotros extraemos toda esa cantidad de carbonato cálcico del agua y no la regresamos, el amonite, o sea, perdón, los moluscos no tienen ellos como inventar el calcio. Correcto. Tienen que utilizar el calcio que está en el agua. Entonces, si retiramos todo ese calcio y no lo devolvemos, y además en nuestras cañerías tiramos productos como, por ejemplo, vinagre, que reblandece, interrumpe la carbonatación y hace que las conchitas sean más blandas, entonces cada vez estamos inhibiendo la producción de todos estos bichos. Es cosa que nos acordemos, todos los que estamos en los 50, que cuando éramos chicos uno iba a la playa y pillaba pulguitas de mar, chorito, jaiba, erizo, había gente que sacaba para almuerzo. Después que mordían fuerte las pulgas. Sí. Extinción del Pérmico Triásico, esta es la más importante de la historia de nuestro planeta, en donde de cada 20 animales, 20 seres vivos, 19 murieron. O sea, nuestro planeta aquí quedó totalmente devastado. Dentro de las causas posibles se presentan, por ejemplo, el vulcanismo, liberaciones de hidrato de metano, mucha liberación al ambiente de sulfuro de hidrógeno, el impacto de un meteorito, el estallido de una supernova. Estas son las causas, las hipótesis que se han manejado. Ahora, ¿qué se ha podido evidenciar? Por ejemplo, en Rusia se encontró un volcán, un pluma del manto, le llamaron un cordón, como el cordón Cauye, una cosa así, que hizo erupción más de 1 millón de años, tirando 1.5 millones de kilómetros cúbicos de basalto, que quedaron registrados. Esta erupción calentó el ambiente, generando que los polos se liberara el hielo se derritiera, liberando hidrato de metano. El metano es un gas de alto impacto invernadero. Esto calienta la superficie del planeta, produciendo mortandad en tierra firme. Y estos animales mueren, quedan, además, como se había alentado el ambiente, se producen muchas lluvias, y esta lluvia arrastra bacterias y sobre todo el sulfuro de hidrógeno, que el sulfuro de hidrógeno es el olor a huevos podridos. Es horrible, sí. ¿Ya? Y se produce, por ejemplo, cuando ciertos elementos, animales y vegetales, se pudren, porque están muertos. Imagínense que los ríos huelan a eso. Entonces la vida en el mar comienza a sufrir, se producen efectos en cadena, horripilantes. Con esta liberación al ambiente y muerte. Y todo esto fue causado por el impacto de un asteroide, que está documentado. Ahora, el estallido de la supernova... Eso me llamó la atención. El año 2004 se realizó la investigación y pasó sin pena ni gloria. Todo uno dice, los dinosaurios se murieron por la caída de un asteroide. No, eso es falso. Tiene una porción de verdad. Se produjo una gran extinción que vamos a ver después, pero no mató a todos los dinosaurios. Sí. Pero la supernova me quedó dando vueltas. La supernova es una idea que se planteó cerca de los 90, en donde habría destruido parte de la atmósfera, generando una gran extinción, y luego de eso la extinción en tierra firme, y luego eso contaminando con sulfuro de hidrógeno a la agua y produciendo eso. Pero no hay ningún dato de que eso haya sucedido. Sí, porque si estalla una supernova... Hasta ver Cristo mío, como decía, debido a la distancia, depende de cuánto nos afecte. Pero sí, la onda. Está documentado que a finales del periodo Pérmico, hace 250 millones de años, cae un meteorito que es 6 veces mayor que el que mató al del final el Cretácico, Cretácico Paleógeno, que mató a los grandes dinosaurios. ¿Y hasta dónde cayó? Y cayó ahí, justo ahí, entre la Antártida y Australia, pero queda el registro en la Antártida. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaban pegados. Entonces, como estaban pegados, cae, claro, justo ahí, pero ahora al separarse queda el registro en Australia. Y produce el efecto, le pega aquí a este lado de la Tierra, y la Tierra al otro lado, ¡plup!, se tira así como su flato. Y ese flato termina siendo la lava que brota en Rusia. Casi todo Rusia está sobre basalto. Una cosa gigantesca. Y es fácil determinarlo porque tú empiezas a excavar
y te encuentras con basalto. Ya, Y debajo del basalto, todas las rocas tienen más de 250 millones de años. ya. Y eso cambió ¿cómo se llama? El eje El de la eje de Tierra. la Tierra. Ya, perfecto. Aumenta las estaciones del año, es el golpe que más ha aumentado las estaciones del año, Perfecto. produciendo grandes extinciones en grupos súper importantes, sobre todo grupos que conducen a los mamíferos, Ya, que se llaman sinapsios. O sea, nosotros perdemos, por ejemplo, Dicinodon, perdemos varios animales que la característica es tener solo un agujero detrás del ojo. El Caseopsis, algunos animales muy interesantes, como este Licaenops, que claro, nosotros lo vemos ahí, se ve como curioso, tiene cierta curiosidad. Pongámosle un poquito de piel para que podamos visualizar, hace 250 millones de años, un poquito más, cómo eran los animales. Aquí no habían ni pterosaurios, no habían dinosaurios, no habían cocodrilos en la Tierra, no habían ni tuátaras, no habían tortugas. Bueno, y en ese tiempo los animales se veían así. Ahí tenemos el Licaenops. Hermoso animal, que claro, parece entre un perro, un tigre, algo así. por las manchitas. Claro, pues y además por la configuración del rostro, pero no es que ellos parezcan, sino que como están entre los ancestros, algo de ellos nos queda incluso a nosotros. Pero todos estos animales ponían huevos, hacían nidos. De hecho, todavía no tenían glándulas mamarias. Daban algo que no era todavía leche, pero sí era un fluido que lo sudaban a través del estómago. El gran Inostrancea alexandri, estos animales han sido descubiertos en Rusia. Precisamente, bajo las capas de basalto, se encuentra un estrato donde aparecen estos fósiles. Por eso en Rusia aparecen muchos. Y ahí lo tenemos con ropa y en tamaño. Eran grandecitos. Grandecito, grande. Sí, era como para cuidar la casa. Sí, no es chiste, que era uno. Charasognathus, Escrutosaurus, incluso algunos intentos como estos reptiles voladores, otros marinos, ¿cierto? Que este era bien particular, se parece a los varanos, no son varanos, pero de grupos similares a esto es de donde van a surgir los ictiosaurios, los plesiosaurios, animales que nadaban con la colita. ¿Quién salvó la hora aquí? Fueron los hongos, los que fueron capaces de absorber la destrucción bacteriana. Entonces, los hongos aprovechan esto y se desarrollan grupos de hongos que están hasta el día de hoy. Nosotros tenemos hongos específicos para descomponer, por ejemplo, la caca, el carbón, incluso las raíces podridas. Hay hongos así que se dedican solo a eso. Está mal dicho, vale hongo. Así. No, el hongo, él realmente fue el que salvó la campana. Correcto. Y volvió a hacer que nuestra tierra fuera fértil para el desarrollo de las plantas. Ahora, uno tiende a pensar de que en esto de las extinciones es como que tú llegues y ¡fra! Y se mueran todos. No. Mueren en casi todos los lugares, pero siempre queda algún oasis, algún sitio en donde sobreviven algunos, y esto después cuando empiezan a poblar el espacio que quedan, como los que sobrevivieron tienen características particulares, los que después van apareciendo obedecen a esas características. Qué bueno. Como por ejemplo, ser capaces de sostener el agua, de almacenar agua. O por ejemplo, en el caso de los gorgonópsidos, de a las crías, poder darle algo de beber cuando no hay agua, porque después viene un periodo muy seco. La extinción del Triásico-Jurásico se produce prácticamente por la apertura del CAMS, es decir, Pangea, comienza a dividirse y se abre un espacio en donde se juntan los dos océanos. Entonces, antes las corrientes marinas tenían que dar vuelta a toda Pangea. Cuando se abre este espacio, se meten por ahí y quedan los conos desprovistos. Las corrientes toman toda otra forma y cuando el agua se calienta tiende a irse a los polos y se empieza a ir por otros lados. Todo esto altera mucho el ambiente y también promueve que los continentes ya no sean tan secos. Miren, si nosotros miramos toda América, África y parte de Australia eran desiertos y el norte eran prácticamente todos desiertos. Pero al abrirse el espacio se humedecen ambos lugares, se regula la temperatura. La cercanía con la costa regula la temperatura. Uno va, aquí hay 34 grados. Va al Quisco, que queda como a la misma altura, y ahí hay 26. Y en el invierno, aquí hay 2 grados bajo cero, va para allá y allá hay 1. Siempre no hace tanto frío ni tanto calor, siempre en la playa. Y eso ha afectado siempre, porque el mar regula la temperatura. Entonces aquí tenemos que estos cambios
alteraron el clima, produciendo sobre todo anoxia. La ausencia de oxígeno en el agua, lo cual produce gran mortandad. Y alterando también los espacios. Pero aquí los que más sufren, vamos a ese, fueron nuestros ancestros. Estos terapsios que venían como gorgonopsios, como los que yo les mostré, venían con fuerza, haciéndose grandes, ¡pum!, se extinguen y aparecen los mamíferos a finales del Triásico. Y por el otro lado se venían los arcosaurios extinguiendo y ¡pum!, se expanden y aparecen los cocodrilos, los pterosaurios y los dinosaurios. Fue el Triásico, inicios del Triásico, como el Pérmico dejó todo pelado, fue un gran espacio para crecer. Y cuando crecen, empiezan a aparecer criaturas nuevas e innovadoras, viene esta extinción del Triásico-Jurásico. Entonces, aquí viene una nueva selección de todos estos que venían con fuerza nueva. Entonces, ahí los mamíferos toman fuerza, los dinosaurios toman fuerza, los cocodrilos toman fuerza, los pterosaurios toman fuerza, pero los que más tomaron fuerza fueron los cocodrilos. O sea, al principio del Jurásico, casi a finales del Triásico, los cocodrilos tenían una capacidad. Habían cocodrilos marinos, come plantas, marinos con aleta, ya no salían afuera solo a poner huevos. Habían cocodrilos que corrían en tierra a 60 kilómetros por hora, unos que llegaron a 9 metros. ¿Eran rápidos? Sí, enorme. Había una gran variedad de cocodrilos. No todos eran como los que existen hoy día. Solo sobrevivieron los que existen hoy día. Los demás se extinguieron. Pero, por ejemplo, en Norteamérica había uno que se llama el Arizonasaurus, que tenía una vela igual que el espinosaurio. Era muy particular. ¿Tuvimos aquí o no? No, aquí cocodrilo está el Chilenosuchus. También tuvimos Meteorrhynchus, que son cocodrilos marinos que aquí en el Cajón del Maipo hubieron. Se han encontrado en casi todo Chile. Tuvimos gran variedad de cocodrilos, incluso unos cocodrilos parecidos a los cocodrilos que hay en Bolivia. También tuvimos de eso. ¿Qué te pasa, pe? Sí, no, pues que no hablan así los bolivianos. Sí. Gran cantidad de animales que nosotros probablemente los veríamos como perros bien raros. Y aquí ellos logran algunos sobrevivir, pero la gran mayoría se extingue. Y sobreviven los mamíferos, pero en tamaño pequeño, ¿ya? Y cuando dice que los mamíferos eran como ratas, en realidad eran como leones en miniatura, eran animales de un gran apetito, como musaraña, que ya todavía ponen huevos, pero ya tienen un fluido proteico. Así también como el ornitorrinco en la pancita. Oye, los capibaras son grandes, el otro día. En Colombia existió hace unos cuantos miles de años un capibara que era del porte de un hipopótamo. No sé, yo vi José Artigasia magna. Pero imagínate un capibara de más de una tonelada. Los capibaras están tiernos y los capibaras cuando tienen fallas de proteína se comen a otros animales. ¿no? Somos todos Charovicteris, que desaparece aquí, que también es muy interesante como en la evolución se genera un espacio y aparecen nuestros animales que volaban con las piernas. O sea, sería maravilloso haberlo tenido. Y el auge de los dinosaurios, que se enfrentan a este periodo al finales del Triásico recién apareciendo, y ya venían con fuerza, algunos haciéndose más grandes, pero tienen una gran cualidad, y es que tienen sacos aéreos. Entonces, cuando esta anoxia marina contamina el aire y se produce un descenso de oxígeno, ellos tienen el oxígeno suficiente como para seguir creciendo. El oxígeno a nosotros... ¿Por eso son tan grandes? Claro. O sea, dentro de esas cosas. Tienen el oxígeno para crecer. Es sumamente importante para nosotros para crecer. Las personas en el altiplano es muy, muy difícil encontrar a alguien que pase el 1,60 m. Porque en su infancia primera tienen poco oxígeno. Sin embargo, los dinosaurios se pillan con estas cámaras de aire, sacos de aire interno. Lo podemos ver hasta los huesos de pollo que por dentro almacenan aire. Y les da la oportunidad de crecer. El otro gran punto es que aquí, cuando los depredadores los atacaban, intentaron siempre atacar a los más chicos. Entonces, cuando tú atacas a los más chicos, los que sobreviven son aquellos que estimulan o presentan el gen de crecimiento acelerado. Correcto. Y eso se va exacerbando. No solo terminan los más débiles, sino también los... También hay una casualidad ahí. Entonces, si tú ves que todos tienen el gen de crecimiento acelerado, y mata a los más chicos, los que tienen el gen más acelerado, son los que se van a ir salvando, y por ende, la ley te dice que algunos llegaban a crecer 100 kilos diarios.
eran realmente bestias de desarrollo, de crecimiento. O sea, eran mucho lo que tenían que llegar a crecer para no ser... Entonces, eso, claro, para no ser devorados, y eso significaba que tenían que estar comiendo 23 horas diarias. Sí, van a ser presas, realmente. Exacto. Bueno, y ahí en este periodo es donde se desarrollan los esfalocodontios, por ejemplo, como el fenacodón, perdón, el viacorrinodón, que es el tuátara, y los escuamatas aparecen en este periodo. Ya existían los dinosaurios, todos los otros, y ahí aparecen estos. Aparecen también la araucaria, los ginkgos, los insectos como tales, ¿cierto? Los primeros coleópteros, helechos, palmeras. Y luego nos enfrentamos a la extinción del Cretácico Paleógeno. Antes se llamaba Cretácico Terciario, pero la era terciaria se retira y se deja por el primer periodo, que es el Paleógeno, que es lo que corresponde. Entonces nos dice la extinción del Paleozoico-Mesozoico, nos dice del Pérmico-Triásico. Entonces aquí correspondía decir Cretácico-Paleógeno. Por eso ahora se dice de esa manera. Y aquí es donde vienen todas las explicaciones, que hasta el año 80 nadie tenía la menor idea de por qué se había producido. Y esta es la puerta que abre la explicación para las otras extinciones. O sea, es la primera vez que alguien le da el clavo. En este caso fue padre e hijo, Álvarez y Álvarez, en el año 80, se dan cuenta que al excavar, ellos lo midieron así, llegaban a 66 millones de años y encontraban una capita de iridio. El iridio es un metal que está presente en nuestro planeta, pero es más pesado que el acero, más pesado que el hierro. Y por lo tanto es tan pesado que cuando nuestro planeta estaba caliente se fue todo el núcleo. Entonces, todo el iridio que encontramos en la superficie es un iridio extraterrestre. Entonces dijeron, lo encontraron en un país, en otro país, en otro continente, en otro continente, en la misma antigüedad de excavación. Entonces dijeron, aquí cayó un meteorito. Y no tenían idea dónde había caído. Fue recién el año 91, cuando gracias a las imágenes satelitales se logra ver en el Golfo de México, en la península del Yucatán, se logra ver que está el círculo marcado de la caída del golpe de este gran asteroide de cerca de 8 kilómetros. Grandecito. Claro, y que venía fracturado. Que una parte cayó en India y otra en Gran Bretaña. Que golpea nuestro planeta levantando una nube de polvo, que generó una noche de un mes. ¿Se fragmentó cuando venía cayendo? Claro, en el ingreso al planeta. Pero los otros pedazos eran relativamente más chicos. Lograron tocar tierra, pero no produjeron así como el feroz escándalo. Levanta este polvo de una noche que dura un mes congelando la superficie del planeta. Se congela porque, ustedes saben, si hoy día tenemos 30 grados, vamos a llegar a las 6 de la mañana con 7, 8 grados. Pero si no saliera el sol, si no viéramos el sol de nuevo, ya al otro día, ya a la tarde, ya estamos en temperaturas bajo cero. Entonces, esto pasó, se congeló, y luego de eso, el golpe del volcán produjo erupciones volcánicas, el golpe del asteroide produce erupciones volcánicas en India. Entonces, mientras todavía está de noche, comienza a hacer erupción en India, se termina asentando todo este polvo que quedó en la superficie, en la atmósfera, y comienza un efecto de calentamiento global, aún con hielo. Entonces, el que sobrevivió al hielo porque era bueno para el frío, después se toma con el calor. Y no solo eso, sino que también la ceniza volcánica produce muerte. No porque te caiga la ceniza, sino porque las cenizas son cristales, que al ser inspirados te producen un montón de lesiones en los bronquios que te llevan a la muerte. Y muchos los comieron también, en busca de comida. Claro, en las plantas, digamos, ningún animal andaba con un pañito para limpiar. Correcto, no existía el pañito. Con un colador para la ensalada. Esto, el congelamiento, aumento de temperatura, produce diferencia en la borde costero. Se congela el borde costero, desciende. Luego, con mayor temperatura, se derriten los hielos, asciende. Entonces, animales que ponían huevitos en la roca desaparecen totalmente. Los amonites fueron uno de ellos. Los amonites que venían desde el Paleozoico, es decir, sobrevivieron muchísimos años, casi 300 millones de años, desaparecen de una vez porque estos movimientos de los bordes costeros los exterminan. No tuvieron un lugar donde sobrevivir, donde salvarse. Entonces hoy día te habla de una teoría que sea integradora
en donde está la caída del asteroide, la alteración climática, el volcanismo, también efectos que nosotros a veces no consideramos, y es que, por ejemplo, animales se desarrollaron con buena habilidad de ser carroñeros. También. Entonces prosperan, pero también van presionando sobre otros que terminan muriendo muy jóvenes. Otro punto es que habían animales muy grandes. Entonces, estos animales con alto requerimiento alimenticio exterminaron las plantas en las planicies y no tuvieron para comer durante un mes y se murieron. Entonces, claro, imagínate que tú tienes, vamos a poner un ejemplo, un gran saurópodo que come más o menos 200 kilos de vegetación diaria, así pasando hambre, que se vaya caminando por Avenida Providencia, en un mes ya no queda ningún árbol. Ninguna plantita, nada. Nada, pues se lo come absolutamente todo, estamos hablando de uno. Entonces, moría ese animal, como en el ambiente quedaban semillas, al verano siguiente, primavera siguiente, habían brotes, pero ya no habían animales grandes, sino que eran los pequeños los que lograron sobrevivir. Ya. Y como sobreviven animales pequeños, los depredadores también son pequeños. Ya. Eso hizo que los animales que sobrevivimos fuéramos los mamíferos de menos de 5 kilos, las aves de menos de 5 kilos y algunos que pudieran estar 6 meses sin comer. Bueno. Como una serpiente, un cocodrilo, lagarto. Pero se fueron algunos, como por ejemplo los plesiosaurios, Sí. los pliosaurios, los ictiosaurios, los pterosaurios, como ese Quetzalcoatlus, están todos en esos tamaños de referencia, dinosaurios, como los anquilosaurios, los paquicefalosaurios, triceratopiterosaurus, los saurópodos, a todos estos dinosaurios grandes, a finales del Cretácico ya venían a la baja. Hay un grupo que está estudiando todos los fósiles de finales del Cretácico, porque había muchos dinosaurios que venían, algunos extinguiéndose, pero la gran mayoría reduciendo su tamaño. O sea, algo estaba pasando antes que todavía no sabemos, que hacía que los animales se fueran reduciendo su tamaño. Había escasez de comida. Ya, este se llamaba... El Supersaurus. ¿Pero Raúl Martín o el ilustrador? Ya. Por ejemplo, en Chile tenemos dos dinosaurios de ese periodo, que uno es Goncoque nanoy y el otro es Stegosaurus elegans. Y ambos son dinosaurios pequeños. O sea, mientras en el periodo Jurásico habían ornitópodos de 9 metros, acá a finales del Cretácico tiene a todo reventar 4 metros Goncoque. Grandecito. O sea, pequeño comparado con los otros. Sí. Camarasaurus, el argentinosaurio que vivía hace 100 millones, Ese era 100 millones, pero para que tengamos una referencia, ahí hay una niña que está, parece su abuelita o la mamá, en relación al tamaño. Tericinosaurio, Tiranosaurio Rex, Gallimimus, pero grandes sobrevivientes, como por ejemplo las aves. En Chile vivían aves hace 90 millones de años, que si las viéramos hoy día, no podríamos reconocer cuál es. ¿Usted sabe alguna cuál es o no? Sí. ¿Cuál? Pero ¿cómo se llamaba ese ganso ancestral de Chile? ¿Cómo? Vegavis, por ejemplo. Es una ave que convivió con dinosaurios, por eso aquí está, pensó en una costa chilena. Los pavos también andan por ahí en esa antigüedad. Nosotros, los mamíferos, por ejemplo, ya hace 100 millones de años ya habían ornitorrincos en Australia. Hace 61 encontraron un fósil de un ornitorrinco argentino con 61 millones de años de antigüedad. Los marsupiales ya existían. No solo los marsupiales, sino también estos que se llaman cenartros, ancestros de los primates, como Purgatorius, ya estaban en este periodo y lograron sobrevivir, y gracias a eso es que estamos hoy vivos. ¿Primo hermano del Quirquincho? Claro, sí, los Quirquinchos provienen de este grupo que se llama Cenartro, donde estaban también el Milodón, el Megaterio, los Gliptodontes, el mismo hormiguero gigante. Sí. ¿Y eran grandes? En ese tiempo, claro, o sea, en ese tiempo eran pequeños. Después, en un periodo que se llama la megafauna, logran llegar a ser grandes. Ya, perfecto. Pero hace 12.000 años pasa algo y vuelven, sobreviven de nuevo los pequeños. Algo que es precisamente esta extinción
de la cual te iba a comentar, Mm, que se le llamó en algún minuto el antropoceno y ya. ahora han vuelto a los Holoceno los autores. Al antropoceno es porque la edad del hombre es coincidente con el surgimiento de la agricultura. Ujú. Marcado, aparece la agricultura y se empiezan a extinguir. Pero también es coincidente acá en Sudamérica con la vida en equilibrio Ya. con los seres humanos. Ujú. O sea, los primeros habitantes de Chile llegan hace 20.000 años, otra oleada hace como 16.000, por ahí por 10.000, 11.000 se calcula el pueblo mapuche se empieza a conformar, Ujú. pero no eran tantos seres humanos como para lograr una Ya. extinción de la megafauna. Pero se produce. Una causa podría ser la caída de un asteroide, se plantean Mm, como hipótesis, ya. un cambio climático abrupto, que sí hay uno en Ujú. aquel entonces, pero todavía la controversia es bien Lo cruda, fuerte. es cruda, claro. No hay cierta certeza y los cambios no han sido tan grandes. O sea, si nosotros miramos hace 12.000 años, Ujú. es un espacio que no fue tan brusco, que no explica la caída Mm, abrupta de la megafauna. algo Y tiene que haber también, pasado. claro, hace 12.000 años, lo que sí tenemos acá es que viene en el joven Drías, que es esta pequeña era del hielo, Ujú. que se produce entre hace 13.000 a 11.700, después viene un calentamiento veloz. Y eso podría dar algo de explicación porque esto es un fenómeno mundial. Ahora bien, lo que sí podemos hablar con certeza es los últimos 100 años, cuando los niveles de CO2 se han disparado a jamás antes visto, solo en la época de estas erupciones masivas de la Mm. India o de Rusia. Pero esto es contaminación ya. Esto es contra intervención humana. Mm. Ahora, en los últimos 12.000 años, simplemente para mencionar algunos, tenemos algunos como el Prolagus, ¿cierto? Que es un roedor que parece conejo. Ujú. El verdadero Pinguinus, este es el Pinguinus, sin Mm. penis, el que vieron, vivía por ahí cerca en Europa, y le pusieron el Pinguinus porque en celta, me parece, o en galés, Ya. significa blanco con negro. Ya. Ahora, cuando después se extingue este bichito, y cuando después encuentran los esfeniscus, Ujú. los bautizan Como pingüino. popularmente como O no pingüinos. son pingüinos. No, son esfeniscus. Mm. Y aquí estas cabras europeas que se desaparecieron, Ujú. el baiji, Ujú. el delfín de agua dulce, Ujú. el hidro de Gigas, que era un dugón gigantesco, todos extintos por mano del nombre. Del hombre. El cuaga, el tigre de Ujú. Tasmania, el apornis, el alpagornis, ¿cierto? La moa, el ave elefante, todos ellos. Desde acá, de lo local, elefantes que desaparecen como Cuberionius, Notiomastodon, el mismo Toxodon, el Megatherium, Macrauquenias. Aquí tenemos el Milodon populator comparado con un ser humano Ujú. y con Grandecito. el Eustancea. Ujú. Eran muy grandes. Y en los últimos años, las escalas de extinción se han disparado por el mundo. Ya no solo por la contaminación, y que tiene que ver con el CO2, sino por la contaminación directa. O sea, nosotros desechamos plástico. Nuestras lavadoras modernas, que fue el mejor invento según mi mamá, eh, cada vez que lavamos, como nuestra ropa cada vez tiene más poliéster, Ujú. bueno, porque la ropa de algodón, cuando se lava en lavadora, Ya. se pone fofa. Ujú. Toda la ropa de algodón debe lavarse a A mano, mano, justamente. claro. Como esta ropa tiene poliéster para echarlo, cada vez que tú lo lavas, el movimiento genera poliéster y lo suelta, Ujú. que se va en el desagüe y termina en el mar, y esos niveles de plástico están extinguiendo la vida marina, que es la base de la existencia de toda la vida en nuestro planeta. O sea, cambia, se produce anoxia en nuestro mar, o se produce contaminación Ujú. y nos va a afectar, nos va a golpear, aunque no lo creamos. Podría generarse, por ejemplo, lluvia ácida. Sí. De cierta manera ya no está afectando porque se han encontrado ciertos gramos de plástico en nuestros cuerpos. Claro. Y que son precursores, por ejemplo, son cancerígenos. Correcto. Entonces, somos una especie Mm. que se está dedicando a, una vez que ha salido del agua, devolverle la basura que ya no quiere. Ujú. Y eso es un golpe grande que debemos tener. Y bueno, lo sabemos nosotros en Chile por los niveles de contaminación de agua. Ujú. Por suerte la legislación ha avanzado con el tema de los relaves, Mm. los metales pesados, pero nos acordamos los mayores que cuando en Antofagasta la gente se moría por los niveles de arsénico. Sí,
Perfectamente. Entonces, es algo que tenemos que ver y algo que yo, si me permiten, como consideración personal, en otros países las asociaciones de consumidores son súper potentes. Aquí no. Entonces, cuando una empresa empieza a dañar el ambiente, nadie le compra más. Más. O sea, hay lugares en donde la colusión de los pollos, el confort y ¿qué más? Las farmacias habrían provocado que esas empresas quebraran Quebraron. porque nunca más la idea. Y a nosotros algo nos pasa. Ujú. Como que vemos que si no nos afectó directamente, como que ya no importa. Entonces, yo creo que un poco mi mensaje personal es que si esto sí nos está pasando, si estamos sufriendo, piensan ustedes, el tema de las vacunas no es el que produce las alteraciones alimenticias. La intervención con los alimentos, el tipo de regadío, es lo que sí lo produce. Sí. La selección de ciertas semillas que crecen más rápido y enfrentar la sequía traen ciertos componentes químicos distintos que nos hacen más intolerantes al gluten, que producen más tipos de enfermedades de ese tipo. Entonces, es tiempo de que nosotros mismos vayamos pensando en nuestra salud y metiéndole un poquito más de ciencia a nuestra vida para poder enfrentarlo con mayor herramientas, Sí. ¿cierto? Yo creo que le falta, en cierta manera, es educación. Hoy en día estamos a un clip de todo. Tenemos todo a la mano. ¿Ah? Antes nosotros teníamos que ir a biblioteca, buscar en periódicos, rebuscarnos la información. Pero hoy en día está a un clic. Pero la gente está muy floja. Me van a perdonar por lo que voy a Claro. decir, pero la gente prefiere colocar un TikTok o un reggaetón antes de ponerse a buscar cosas realmente de valor que te sirvan. O sea, yo creo que ahí nosotros también tenemos un debe, porque tenemos que ofrecer algo que sea atractivo. Así, igual tenemos derecho a pasarlo bien. Ahora yo no me veo haciendo un baile para explicar los dinosaurios, pero sí tratar de llegar con un contenido que sea más o menos claro. Y vendrá otro que haga TikTok o que haga esto con la misma información que pueda traducirlo. Sí. Saludos a Pero, Vale Andrea. sí, lo que sí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que cualquiera puede tocar un tema. Sí. O sea, una persona se pone a hablar de salud. Yo he visto, por ejemplo, que hablan de acerca de las vacunas. Sí. Las vacunas, nosotros en 1900, 4 de cada 10 niños se moría antes de cumplir un año. Y ahora estamos de 3 de cada 100.000. Y gran parte de esto es gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas. Llevamos 2 años seguidos sin muertes por niños menores de un año por enfermedades respiratorias. Que es una cosa maravillosa. Y eso no es política, es ciencia. Claro que No confundamos. es política porque es una decisión de las autoridades. Pero esto de tomar la ciencia y meterla a la salud no es una decisión de este gobierno, fue del gobierno anterior y este gobierno van por el mismo camino. Bueno, acuérdense que los ministros de salud son médicos. Son médicos y han tomado evidencia científica para correr ese camino. Entonces, aquí hay una cosa que uno tiene que decir, no, pues no, está bien, un presidente no tiene por qué saber de medicina, ¿ya? Al último médico que tuvimos como presidente no le fue muy bien. No. Por lo tanto, pero sí tiene que hacerle caso en términos de ciencia a los científicos. O sea, en educación, tiene que hacerle caso a la gente que estudia educación. Sí. Yo cuando estuve en el colegio, mi ministro de educación fue un abogado, fue un economista, no sé si te acuerdas, estaba Vitar, Schiffelbein, estuvo tipos que no eran profesores, no tenían idea de lo que pasaba dentro de una sala. Entonces, tenemos nosotros que confiar en nuestro juicio, mirado con ciencia, conciencia en la conciencia. Gracias. Para poder tomar una buena decisión. O sea, no le voy a hacer campaña a nadie, pero no elijan a alguien que quiere eliminar las vacunas, está claro. O como el señor Trump que quería que la gente tomara cloro para no tener COVID. O sea, hay que tener unos deditos ahí. Y lo otro es meterle esfuerzo a donde se genera ciencia. Como por ejemplo, durante el mes de noviembre vamos a estar haciendo un taller familiar de dinosaurios, en donde vamos a hablar de cómo identificar a los dinosaurios, qué son los saurópodos, qué son los terópodos, qué son los ornitópodos, los ornitisquios, los saurisquios, por qué se extinguen algunos dinosaurios y otros sobreviven, por qué algunos son tan grandes,
¿Y cómo lograron sobrevivir los dinosaurios? Porque ahí hay un gran punto. Los dinosaurios no se han extinguido. Siguen vivos entre nosotros y lo podemos probar. Así que si quieren averiguarlo, no se lo pierdan durante los sábados de noviembre. A partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana tienen que inscribirse acá en Play Kingdom. En el primer comentario vamos a dejar el enlace para que se puedan inscribir. Y van a tener, se inscriben con su cuota y todo, pueden llegar los niños con la familia a tomarse un chocolatito, si quieren pueden venir a tomar desayuno, para que pasemos un rato agradable y podamos estar aquí compartiendo estos temas de ciencia. Y Roberto, voy a traer unas sorpresas. Perfecto. Como por ejemplo, la primera semana vamos a revisar rocas, vamos a distinguir las rocas normales, las rocas de volcanes, las rocas que se forman en la corteza y las rocas fósiles. Lo vamos a poder revisar directamente aquí con lupa para aprender a hacerlo y que después cuando ustedes se vayan al campo a dar su vuelta, puedan reconocerlo en cualquier lugar donde estén. Así es. Van a poder mirar un cerro y saber si hay fósiles o no en ese cerro. Y reconocer un estrato al aire. Exactamente. ¿Ven? Él ya estuvo ya en un taller. Así que hemos estado. Así que amigos míos, les damos las gracias a Andrés. Y esto es parte de los miércoles culturales de LDP Magazine, que echamos mucho de menos a Andrés, que está de vuelta aquí con nosotros y se viene con muchas sorpresas. Y principalmente aquí darle las gracias a Play Kingdom, que nos está dando este espacio físico para que podamos hacer nuestros programas y también nuestros talleres que ya comienzan ahora definitivamente en noviembre. Así que no pierdan el tiempo ni inscríbanse ya. Así que se les quieren, así que continúen con nosotros. Hasta pronto. Vemos.